Muchas gracias. Muchas gracias a los dos. Le agradecemos mucho la GESIC, la Unidad Reguladora y la ICT4B por invitarnos aquí de parte de Celina y de Alban también. Ya que nos presentaron, entonces no necesito hacer eso. Lo único que voy a decir es que yo voy a intentar hablar español. Hace mucho que no hablo español, entonces por favor intenten seguirme ahí, y si me falta una palabra me van ayudando. Y Alban y Celina van a estar hablando en inglés, entonces por lo que los que no tienen la traducción está ahí afuera. Lo que quería decir solamente para introducir el taller y para decir ciertamente que nosotros también queremos que sea un taller y no como un masterclass de 4 horas, que si no todos nos vamos a dormir. Entonces, por favor, que si tienen preguntas, que no tengan duda en preguntarlas. Si tienen también ejemplos o otros comentarios, no solamente tienen que ser preguntas sobre lo que estamos presentando, que les hace pensar en un tema de que ustedes son expertos, por favor, participen también. Entonces, la meta es que todos aprendamos aquí en esta tarde. Solamente para introducir el taller, quería decir que a mí, unas palabras un poco como provocadoras, pero a mí no me importa la protección de datos, sino me importa la privacidad, y de verdad no sé precisamente qué es un dato personal. Lo que sí sé es que si no la manejamos bien, hay riesgos muy concretos para los ciudadanos y para las organizaciones. Entonces, por eso es muy importante tener ese tipo de talleres donde todos vamos aprendiendo sobre todos esos temas. Lo que nosotros vamos a intentar convencerlos es, digamos, 2 cosas. La primera es que la protección de algo no es algo que es muy teórico, que sería un lujo. Es algo que es muy fundamental para los ciudadanos, para sus organizaciones, y sin pensarlo, se van a enfrentar con riesgos muy concretos en este tema. Entonces es muy importante enfrentar esos problemas muy antes de que sean realidad. Y segunda cosa es que pensar en la protección de datos, también ese es el propósito del workshop de hoy. También les puede ayudar a encontrar soluciones para otros desafíos del mundo digital en que todos nos encontramos. Entonces los slides van a ser en inglés, pero lo voy a comentar en español. Solamente para decirles que lo que vamos a intentar convencerles es que la cuestión de la protección de datos es muy importante para otros desafíos que tienen ustedes sobre problemas digitales. La protección de datos es un proceso que tiene que ayudarnos a todos a pensar la transición digital de este mundo. Entonces, de eso vamos a estar hablando esta tarde. Tienen el programa aquí, si no lo tienen, creo que hay más afuera. Solamente es un taller, entonces no duden de preguntar o de intervenir cuando quieran. Y la última cosa que digo, y después le paso el micrófono a Alban, es que al final de esta tarde vamos a tener 3 partes, y la última parte de eso es un case study donde realmente vamos a contar con vosotros que participen, y vamos a preguntarles muchas cosas. Entonces, que se preparen, porque si no tienen preguntas durante la primera y la segunda parte, en verdad la tercera necesitaremos que hablen. Entonces, que se preparen. Muchas gracias, y le paso el micrófono a Alban. Gracias. Okay, so sorry, my Spanish is really not good. So I know to ask a cerveza, and y la cuenta, and that's all. So I will start to introduce myself, so you will know a little bit more about myself, not introducing the same way that has been done before, and entering the topic of why you should care about what is a European regulation that is named the General Data Protection Regulation, and why you should care even if it's not in Europe. So, and it's not specific about Latin America. It's also, I would say, you should care anywhere in the world to some extent.
So I'm in charge I'm working in a company named OVH, so with the largest European cloud provider. So you never heard about this. We have no operation in Latin or South America. But we are managing 267,000 physical servers, so it means that OVH is the only European company ranked in the top 10 worldwide if you are speaking about the size of infrastructure we are managing. So OVH is managing more infrastructure worldwide than a company like IBM. And you don't know about this company, but it's not a question. So it's a very high-speed growing company focusing on doing capital expenditure to enable our customers to do OPEX. So that's what the talk of this morning by former President Ilves from Estonia, and that we are doing the investment for our customers, and so our customers are able to rent physical servers or part of it, virtual machines or whatever, to deliver their own services and to build the value on the top of that. So we are hosting, 20% of the website at a European level are hosted at OVH. And so we are currently ongoing on an investment plan that is 1.5 billion euros from this year until 2020. So just to give you a little bit some figures on that. So you don't know us, but I probably think that in the following years you will hear about us. I also introduce another hat that is more linked to the topic of today. So I'm also chairman of an association, so it's a trade association that is named CISPE, for Cloud Infrastructure Service Providers in Europe. And in fact, this story started with the implementation of the General Data Protection Regulation in Europe, saying, okay, there are rules regarding data protection, but the question is, how are we going to handle these rules regarding our business as a cloud provider? And we thought that I have the same topic as OVH that my competitors in Germany, in Spain, in Italy, or even those companies that may be foreign companies operating in Europe, like US companies like Amazon Web Services or some others. And I took my phone to put all these people together and make them work together. And CISPE is that. And so we are working at a European level on all policy-making questions. So not only data protection, but also all the regulation coming on regarding security, copyright levies, public procurement rules, etc., etc. But we've made a massive work regarding the data protection question, who was the first point we've worked on together, and we started this a couple of years ago now. And we've written a code of conduct that is named the CISPE Data Protection Code of Conduct to implement the rules of the General Data Protection Regulation regarding what we named data processor. I will explain what this and to help the industry to implement the rules. So what is in the regulation is that, in fact, the regulation in general, but is not specific to some verticals. So it's interesting for SCT4V. It's not addressing verticals, so it's a general regulation. But it's given in the regulation that you may have implementation rules sector by sector that may be supported by the authorities, but driven by the industry. And that was the work we've done with this code of conduct. So just one thing, I hope that the organization will be able to do so, but if you're interested in, or at least you can give me your business card. So this code of conduct is available in English in our website, so cispe.cloud, but we have a Spanish translation that is not on the website. I can send it to you, since it's not on the website, since it's not validated today, since the work has been done by an intern that sent the work to us, even if we didn't ask for it. It was someone looking for an internship who made a work, and it's a good work, but we didn't, I would say, perform the work with lawyers just to be sure that everything is 100% okay. So in our view, I think 98% will be okay, but we need to just to finish this thing. So if you are interested in the Spanish version of this thing, I'll be happy to send it to you. So directly, if you give me your business card or ask the organization to do so.
So let's come to the topic. So why the European General Data Protection Regulation matters for you? So first, what is the General Data Protection Regulation? Who in the room knows what's today the GDPR? No one? So 3, 4, 5, 6, 10, 12. Great. Okay. So there are some people who are not aware of that. In fact, the General Data Protection Regulation in Europe sets, in fact, rules that will be available the same way in any European countries regarding protecting personal data. So it means that to some extent, it erases what has been done before from each country regarding this question and sets rules that will be work everywhere the same way. So it's very, very important, and it's a massive thing. Even the UK, that is leaving today the European Union, said they will keep the rules from the GDPR. So it's something that is very, very important. So what are the main points in this GDPR? It states that when you are doing processing and working with personal data, you should have the consent of the people you are taking the data. And it's an opt-in process, it's not an opt-out process. So it's something very important. The second point is you need to have a specific purpose. So you should not be able to reuse the data for another purpose than the one specific you have. And it should be a transparent process. So the people you are using the data should know what you are going to do with the data. So it should be very transparent. The people should have access to their data anytime. And it's not only about online process. If you are buying some window for your home, it's about personal data. And you should be able to go to the guy who sells you the window to access your data regarding you on this topic. And if they are incorrect, you have the right to modify them. And you have the right to what we name the portability right. So it means that you can take your data and go to another supplier or a provider for whatever and migrate your data from one to another. So it's a right now for that. And there are also obligations regarding the suppliers. So if you have a data breach, you have to inform the authorities regarding the data breach. And if you don't perform so, and you don't do your work regarding the law on this topic, you will get fined. And there is a distinction also that has been made between processors and controllers. So basically, the controller is a company who will access to your personal data and do the work and manipulate your data, and the processor will be the one who just do processing but without having a regard on the data themselves. If you break those rules, you are subject to a fine up to 5% of your worldwide turnover each time you break the rules. And that's very important. And what is even more important, if in the GDPR you have also what is named the joint liability. It means that as a cloud provider, so if a software vendor using my infrastructure is doing a bad job and has a data breach and not doing the things properly regarding his own end users and the authorities, etc., the authorities could also take the money from me, not only for my customer that is a software vendor. So it's a big question regarding the value chain. So you may be subject to pay for something you are not aware of and you are not able to manage. So it's a very, very open question today regarding the GDPR. But you may think, okay, those things are for European companies or people operating in Europe. It's not the case. For the first time in history, the European Union made what can be named as a soft power action. So it
it's a regulation that will apply outside the European Union soil. So if you have one European citizen where you are processing data and one of your users is a European citizen, you are supposed to apply these rules. If you are operating in Europe, for sure you need to operate with these rules. But even the impact will be, even if you don't have European citizens using your services, there's a topic of, okay, I have competitors selling the same kind of products than me with added value, and they will say that, okay, we have a high level of data protection, we are fully compliant with the general data protection rules, etc., and will operate with these rules and will use this as a unique selling point against you if you are a local operator. So to some extent, you will probably need to adapt, say, okay, perhaps we are not compliant with the GDPR formally, but we do have the same process, or we have different process, but the value is at least the same, but in the end, it will impact you. And what's going on with the GDPR today is any international company operating on the European soil will use this GDPR in its internal process anywhere worldwide. So an international company don't like to duplicate and have different process when they operate in different countries. They want to harmonize internally in the company. So it will spread far more at the European Union and will go in any industry in all countries. I'm really very surprised. So it's not a week that passed that I don't have a call from a journalist not coming from Europe, asking me for information regarding the GDPR, since there's a lot of concern from the local industry regarding this topic. It's really something very, very important. So it's something you really need to think about and think about how you will engage this topic in your own organization. So I think I'm quite out of time. So I don't know how much time I have. Oh, cool. Sorry, I was too fast. So I will focus now on the question you need to ask yourself. If you are a company, how are you going to be prepared? So you need to think. So to understand this regulation, how should I handle the data protection regarding this topic? So we've got this discussion regarding Uruguayan companies. So that may be seen as small regarding European companies. So we have also small companies in Europe. So the regulation applies also to a company that is 5 people in Europe. It's not a question. So the question is how companies may be ready for that, and how are the process being industrialized to be sure that anyone in one specific sector will have the rules to apply. So one thing regarding that is there will be what I previously presented quickly, codes of conduct. So each industry in the end will end up with proposing a code of conduct regarding a specific business. You will have some in the healthcare, for healthcare organization. You will have some for financial services. You'll have some for car manufacturers, etc., etc. So depending on the verticals and what is interesting in the vertical regarding data protection. You should have a look on this topic on what's happening at the European level for your operations here. So when you're a company. But the question here is a question of time. If I manage a business of 20 or 50 people, I don't have time to become the king of the regulation at a European level, especially if I'm working not in Europe. So the question is, how can I gather the information with other people in my ecosystem? And the ecosystem, in my mind, is not only
at I would say country level. It could be at a regional level, or it could be with Spanish-speaking countries, or it could be with other companies in Europe to see what's happening in my topic and just to get the information. Just getting the information is interesting. Since you need to think about what is your risk mitigation. What's your plan to avoid the risk? So, honestly, if you have one single EU citizen customer on something that is not very critical regarding personal data processing, your risk may be very low. But if you are manipulating health data to some extent and you have EU citizen in your database, your risk will get very high. And if you have a possible massive data breach, even so, there was one in Australia some time ago with this regulation. If your EU citizens are inside a big data breach, you will be sure that the European authorities will have a look to this topic. So you need to do this discrimination and a mitigation strategy regarding that. And even if you are a company but not working with personal data, is what I mentioned previously. There is this question of joint liability. So you need to know. Okay. What I don't understand is if you provide a service here, a local service to you, and you have in your database a European citizen, okay? How can you be taken to a court in Europe? How is this regulated? Is it clear? For me, yes. Maybe I will repeat the question for the other people. So the question was if here in Uruguay you have someone in EU citizen in the database, how could something happen from a European point of view, and there may be a legal suit or something like that. So the process. So. Several questions here. In fact, the way things will be precisely done and the guidelines are still not issued. So the operational model on this is not. So it's led to the European Data Protection Board. So it means that it's not in the law itself, but they intended to have the organization to do this work. This organization, what will be the European Data Protection Board, in fact, gathers every single data protection authorities across Europe and will have a high power regarding all these questions, and they will sue and ask for fines regarding breaches or things like that. I use this opportunity to explain a little bit more about this, what's really new about this European Data Protection Board. So, in Europe, we have several histories of data protection. You have the German school, the French school, the UK one, etc. It's not a question of value, so it's the way of seeing things are different. And for the first time now, with this regulation, there will be the same way of doing things. And if the data protection authorities in Germany are handling a case and so suing for something or not suing for something, etc., it will have a general validity in Europe. So any other case will be managed the same way. The process is that the local data protection authorities, before engaging the full process, needs to have the approval of the European Data Protection Board, so its counterparts, to be sure that everyone is aligned and to be sure that it will create something very harmonized at a European level. So this European Data Protection Board, in fact, will only be created in May 2018. So the GDPR will enter into force the 25th of May of next year. And the European Data Protection Board will only have its birth at that time. So there are lots of rules and internal rules of the European Data Protection Board that
are, I would say, currently under discussion between the future members of this European Data Protection Board, and some of them will be I would say, built step by step over time. Since once you have a case, okay, you will build you will build how you will handle it in the future. So that's maybe it's a too long answer, but it's also a way to explain you how it works with the European Data Protection Board. And what's interesting with that is so the European Union is quite particular. You all know this. It's really something that happens, I would say, almost nowhere in the world with the level of integration on several countries. But what it states now is that on the data protection question, it sets a way of where you have a big number of countries doing the things in the same direction. And so the question it raises now is, for other countries, on which philosophy regarding data protection are you going to align? So the US way of thinking with homeland security that is, I would say, stronger, that personal data protection is one thing. You have the full state approach with countries like China, where there is no personal data. So that's the data of the state. That's another approach. And you have this one about the European Union. And my expectation regarding that is that you will have a lot of countries that we are going to align with this regulation if the culture is close regarding this data protection. And the question it raises is, how are you, and I'm speaking here to regulators or to members of public sector authorities, etc., how are you going to engage and discuss with the European counterparts? Since, in my view, it should be not a European discussion, it should be, I would say, multilateral, multi-stakeholder discussion to have the rules that fit to a lot of other countries that are not only in Europe. And that's something very, very new and very, very important in my mind. And what is also important regarding this, so just a point also for the say local authorities. For most of your ecosystems, it's complicated to handle these questions. So the question you need to ask yourself is how you, as I would say the state or the regulator or whatever, are you able to prepare your industry to be compliant with those rules? I would say the easiest as possible, and not, I would say, building more process on the top of existing, etc., and to keep things simple. So it's really a great question. And I will finish by one thing, is that personal data, it's only the first step of what's going to happen. It means that today, the GDPR at a European level is a major step regarding the protection of the citizen and the ability of avoiding vendor locking on the market. Having the right of portability of your data, it means that you can take your data from your Gmail account and bring them to your whatever.ui service. It should be transparent, and you just have to click on one button. So that's the right of portability, and you should be able to do that for any personal data. So it opens a lot of topics. And what's going on now is, at a European level, we are asking ourselves the same question regarding non-personal data. How can we avoid vendor lock-in on the market, even when it's not personal data? So I'm using a certain CRM or a certain database from one certain vendor, and if I want to move to another one, how I am sure to get my data back and to be able to use them in another environment? So it's both a question, I would say, a legal environment question and a technical question. So sometimes, I would say, lawyer or policymaker don't understand the technical question, so it can go in a really bad direction
So I'm spending lots of time in Brussels to fight this kind of approach, but in the end, the goal is very good to be sure that the market remains open at any time. And it means that what has been built with the General Data Protection Regulation will be extended to at some point with non-personal data. So that's why also you need to care about this, since it's the start of something that will be broader and not only address personal data. So I will stop my presentation here, and if you have any questions, I'll be pleased to answer them. No question? You can try it in Spanish, someone will translate. La norma aplica en aquellos casos en que el ciudadano no declara la doble nacionalidad. Por ejemplo, acá en Uruguay hay cantidad de ciudadanos europeos por tener el pasaporte italiano. En ese caso, ¿cómo sería? Porque yo trabajo para una empresa donde yo sé que hay cantidad de europeos, pero no lo podría cuantificar. So thanks for the translation. So if I understand correctly, the question is about double nationality and to how is it going on? Honestly, I don't know. I think it depends. So the first thing is, does it generate any trouble or any harm to your rights? So if there's no problem, it's not a question. And if it generates harm or misuse of your data or whatever, I think you may use the EU procedure if you have a double nationality from Italy. I think you can use the Italian authorities to go to the European Data Protection Board regarding this topic. Lo que vamos a hacer es que vamos a hacer un pequeño cambio en el programa porque Danilo Doneda está listo. Entonces lo que les propongo es que yo voy a hacer mi presentación después. Y lo que vamos a hacer ahora, en cuanto podemos tomar más preguntas después si tienen, no, eso sin problema. Mientras están cambiando la computadora, quizás lo que será interesante para nosotros es saber cuántos de ustedes vienen de organizaciones privadas, cuántos son del sector público. Entonces vamos a hacer como los que trabajan por el sector público, si pueden levantar la mano. Ok, entonces como una mitad, un poco más. Y los que trabajan para el sector académico, a ver si hay. Ok, hay unos. Ok, en el primer, ok. ¿Y en el sector privado? A ver. Ok, hay unos que no saben, pero... Ok, no, porque es interesante también, porque lo que les presentó Alban es que también lo que es muy importante es la interacción entre todas esas personas, y lo que estamos aprendiendo en Europa en el proceso antes de mayo es cómo esas personas van a trabajar juntos, ¿no? Cómo se le hace fácil a las organizaciones privadas a aplicar la regulación, pero también cómo el sector privado público trabaja adentro de sí mismo y con el sector académico también para intentar entender cómo eso puede funcionar. Entonces, ok, si estamos listos, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer ahora, les voy a presentar rápidamente a Danilo. Danilo es un experto de protección de datos. Él ha trabajado en Brasil sobre la regulación que tienen allá y también ha estudiado en Europa, entonces conoce muy bien estos dos modelos y normalmente me tendría que escuchar. Danilo, ¿me oyes? Sí, te oigo. Me está escribiendo sobre WhatsApp, que es prueba que
Eso no, estoy escribiendo, Ok, pero te pero oigo. no lo oímos. ¿Me escuchas? ¿Me escuchas, Hugo? Hugo. Ah, Danilo, ¿me oyes? Sí, te oigo. ¿Me oyes? Fantástico, tecnología, ¿no? A ver, entonces vamos a hacer una conversación así. Lo que les voy a proponer es que primero vamos a oír a Danilo haciéndonos una presentación él va a hacer la presentación en español. Ahora qué es esta historia del punto de vista de América Latina, ¿no? La presentación que acabamos es cómo lo ven los europeos, y lo que Danilo va a intentar hacer ahora es explicarles un poco qué es la historia de este concepto aquí en Latinoamérica y los primeros ejemplos que tuvieron. ¿Estás listo, Danilo? Sí. Perfecto, pues te estamos escuchando. Muchas gracias, Hugo. Muy buenas tardes a todos. Me invitó Hugo para hablar con vos por unos minutos sobre lo que sería un poco de la historia de la protección de datos en América Latina, que la cuento desde el punto de vista de un brasileño, certamente. Y hay especificaciones nacionales, muchas a hacer para todo. Y después creo que tendremos un momento para preguntas y respuestas. Entonces, con relación a protección de datos, la dinámica, en mi opinión, en mi investigación, la dinámica que siguió América Latina fue históricamente un poco aislada de la dinámica que ocurrió en Europa, en los Estados Unidos y otros países. Hay algunas razones, no es el caso de hacer una investigación muy profunda, pero es muy evidente el hecho que en los años 70, en la década de 70, cuando se desarrollaron los primeros modelos de protección de datos, cuando fueron aprobadas las primeras leyes, los documentos internacionales como la Convención 108 del Consejo de Europa inició a ser discutida. En ese momento, muchos de los países de América Latina estaban en medio a un régimen dictatorial en el cual las discusiones sobre privacidad y protección de datos no eran muy fuertes, y también había otros problemas muy más evidentes respecto a la libertad, a las libertades civiles, personales, seguridad y todo. Y también hay que ver que muchos de esos países que vivían en régimen dictatorial tenían sus regímenes de vigilancia muy fuertes. Eso es, había una conjugación política, cultural y social en la cual sería imposible un desarrollo de la discusión sobre privacidad y protección de datos como ocurrió en Europa y un poco también en los Estados Unidos. Pero en esos años se puede notar que en muchos países, yo hablo más directamente de Brasil, es evidente, pero también de algunos otros que conozco un poco, como Uruguay y como Argentina, se puede observar que hay en la cultura jurídica discusiones sobre temas como la libertad informática, sobre la aplicación de algunos conceptos jurídicos a la naciente sociedad de la información. Hubo la influencia de la jurimetría, hay unos expertos internacionales como Mario Lozano y tantos otros, Vittorio Frosini, que tuvieron una influencia muy grande en algunos países. Tanto es que en los años 80, cuando los regímenes políticos iniciaron a cambiar, cuando hubo una marcha hasta la democratización de tantos de nuestros países, la cultura jurídica estaba voltada a introducir en algunos ordenamientos reglas que permitiesen el acceso de la gente a sus propias informaciones. Y fue eso que ocurrió, ahora hablo de Brasil en particular, en los años 80, en 82, 83, fueron aprobadas en las legislaciones estaduales de los estados de Rio de Janeiro, São Paulo,
un instrumento jurídico llamado habeas data, que permitía a la gente tener acceso a sus datos que estaban en la mano de las fuerzas del régimen militar. Esta idea de habeas data se desarrolló en otros estados hasta que en 1988 la nueva Constitución de la República Federativa de Brasil introdujo la acción de habeas data, que es una acción constitucional que permite a toda persona tener acceso a sus propios datos personales, donde quiera que estén, con el Estado, con una empresa privada, hacer la rectificación si los datos no son verdaderos. La acción de habeas data, que la introdujo Brasil, fue una influencia simbólica muy fuerte en otros países de América Latina. Hay evidencias, hay experiencias que fueron un poco impulsionadas por el habeas data en Argentina, Ecuador, Colombia. En muchos países hay menciones legales o doctrinarias a habeas data. Pero hay un hecho muy interesante, es que Brasil introdujo la acción de habeas data, pero la habeas data en Brasil nunca, hasta hoy, nunca se desarrolló como una acción autónoma de protección de datos. Y digo protección de datos en el sentido, puede decir, moderno del término, en el senso de un conjunto de derechos que proporciona a la persona control sobre sus datos. No, la acción de habeas data en Brasil es una acción que un jurista muy grande, muy influente, dijo que es una acción que está mirando al pasado, eso es, que permite a la gente tener acceso a sus datos en órganos policiales, voy a decir así, pero no les permite hacer un control más sofisticado de sus datos. Y es muy curioso que en otros países, voy a decir la Argentina, por ejemplo, la idea de habeas data se desarrolló menos como una acción estrictamente reconocida por el ordenamiento, pero como una cultura jurídica que impulsionó en el año 2000 la aprobación de la primera ley de protección de datos de toda la América Latina. La ley argentina de protección de datos viene del año 2000 y en la década que inició en el año 2001, algunas otras leyes de protección de datos fueron aprobadas en América Latina, todas ellas más o menos mirando a un estándar que era más o menos cerca del estándar europeo de protección de datos. Eso es, el estándar basado en la directiva 9546 de la Comisión Europea. Hay que observar que algunos de los países que en América Latina aprobaron sus leyes de protección de datos miraban a la modernización de sus sistemas jurídicos, a la protección de los individuos, pero también en una medida, a veces fuerte, miraban también a la adecuación de su ordenamiento jurídico al estándar de la Unión Europea sobre privacidad para proporcionar un libre flujo comercial entre esos países. Hay que ver que algunos países que pasaron por una crisis económica en algún momento tuvieron en América Latina un impulso hasta la aprobación de la protección de datos, también con una cuestión de carácter comercial. Hay países que en América Latina que están más cerca de los flujos comerciales europeos y otros que tienen una mirada más fuerte o a veces casi igual hasta el comercio del Pacífico, voy a decir mucho para los países de la zona de APEC. Es importante notar que en los países de América Latina hay algunos que tienen esos flujos comerciales fuertes con el Pacífico y no por acaso sus legislaciones sobre protección de datos muchas veces son un poco menos o son decididamente menos similares
a las legislaciones de otros países, a las legislaciones europeas, porque no tiene tanta ganas de la adecuación y también a veces deben tener a la noción pueden dañarse con muy sencillamente y haciendo un corte muy superficial, porque hay poco tiempo, hay algunas diferentes, pero se puede reconocer en algunos países de América Latina, algunos más miran más la Europa, algunos miran también otras realidades económicas, pero hubo desde el año 2000 una tendencia muy fuerte a muchos países latinoamericanos para aprobar sus propias legislaciones de protección de datos. Y al final voy a hablar un poco de Brasil. Brasil es un caso que no, en América Latina su ritmo puede ser propio, no sigue una dinámica similar a de otros países. El Brasil es un país muy grande, todos saben, y como tiene un mercado fuerte, bastante fuerte, tal vez pueda se decir que no esté tan dependiente de orientaciones de decisión sobre su propia legislación de protección de datos a flujos comerciales. No es la cuestión de Brasil. En Brasil, desde el año 2005, cuando se promovió una discusión en Mercosul sobre una normativa unificada de protección de datos, desde 2005 se inició una discusión interna del gobierno federal sobre cuál sería la posición de Brasil en relación a modificación de su ordenamiento jurídico para introducir la protección de datos. Esa discusión se desarrolla muy lentamente. En el año 2010 se produjo en el gobierno federal una primera versión de un diseño de ley sobre protección de datos que se llevó a consultación pública. 5 años después, en 2005, se desarrolló este mismo diseño de ley que se llevó a otra consulta pública y finalmente en 2016, eso es, el año pasado, en mayo del año pasado, se presentó para el Congreso Nacional un diseño de ley de protección de datos producido por el Ministerio de Justicia y el Ministerio del Planeamiento. Junto a ese diseño de ley de origen del gobierno federal, hay también un otro diseño de ley de 2013 y todos los dos ahora se encuentran en discusión en el Parlamento y hay que verificar con muy atención porque en los próximos meses, mismo con toda la, voy a decir, instabilidad política que hay en Brasil ahora, los dos diseños de ley están en discusión y pueden ser aprobados por la Casa Legislativa. Entonces, Hugo y toda la audiencia, esto sería un muy breve conjunto de apuntes que tendría sobre un poco de la historia de lo que ocurrió en protección de datos en América Latina. Pues muchísimas gracias, Danilo. No sé si oyes, pero te están aplaudiendo. Ahora tenemos un tiempo para preguntas, si tienen preguntas. Creo que era muy útil tener esta historia de qué es la protección de datos aquí y que no es algo muy reciente, sino que también tiene una historia aquí en Latinoamérica. Si tienen preguntas ahora, podemos tomarlas. Sí. Tienen que hablar en el micrófono porque si no, él no les va a oír. Hola Danilo, te habla Marcelo Bauza. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Ya que enfocaste, como bien dijiste brevemente, el panorama brasileño en la materia, si pudieras dar, aunque sea una pauta de ese diseño legal, ese proyecto legal, si sigue de alguna manera el modelo europeo o si es algo más sui generis o más mixto, tomando fórmulas más particulares, en fin, danos un poco una idea de eso.
Muy bien, un placer oírte, Balsa. El diseño de ley que está, los dos son básicamente el mismo diseño que fue desarrollado dentro del gobierno, pero uno fue una versión intermediaria de 2013 y el otro diseño es la versión final de 2016. Eso es, son compatibles, uno es más sofisticado, más detallado, pero todos los dos siguen estructuralmente un modelo, yo llamaría de un modelo europeo, eso es, una ley jerárquica, una ley general de protección de datos basada sobre derechos, sobre los principios de protección de datos que son más o menos comunes a Europa y América Latina, y en gran parte también a una legislación sectorial de los Estados Unidos. Y es la mayor diferencia entre los diseños de ley Brasil y el modelo europeo, es que desafortunadamente no excluye de una autoridad de protección de datos que no se Danilo, estás cortando, pero creo que tu última frase era: no se incluye una definición de una unidad de protección de datos, ¿cierto? Se incluye, pero hay 46 menciones de control de un problema político. El gobierno de Brasil no tenía presupuesto, no fue para crear envió un proyecto de creación. Lo que puede ocurrir, si se aprueba la ley, es la designación de una autoridad que existe para ejercer la protección de datos. Bueno, Danilo, creo que hemos acabado la capacidad de Skype porque estás cortando en tus frases, entonces no te oímos muy bien. Pero si puedo decir en breve lo que acabas de decir, es un problema político de cómo se va a definir lo que es la autoridad que tendrá esta unidad de protección de datos y también cómo se van a coordinar adentro de Brasil, ¿cierto? Sí, es eso. Ok, perfecto. Podemos intentar otra pregunta, si no tenemos... Sí, tenemos otra aquí. No, respecto a ese futuro de la protección de datos que habló Albán, como la posibilidad no solo de proteger los datos, sino de proteger la información de manera general para tener interoperabilidad y que, por ejemplo, el ejemplo que tú ponías de que pudieran migrarse los datos de un CRM a otro proveedor de CRM. Hay una especificidad que a mí siempre me sorprendió de la ley uruguaya, que es que no protege solamente los datos personales de las personas físicas, sino también de las personas jurídicas. Algo que a mí siempre me sorprendió, porque en general los derechos son de las personas y no de las, de las abstracciones legales, digamos, no de las empresas. Pero de alguna manera eso no querría decir, no es un caso como el que citaba Albán, capaz que alguien de la URCPD puede aclararlo, es decir, los derechos de los datos que son propiedad de las empresas, una base de CRM que tuviera una empresa, ¿okay?, de todos sus clientes, son datos, pueden ser entendidos como datos personales de la persona jurídica empresa. ¿Perdón? ¿Listo? Sí, ¿oíste, Danilo? Sí, yo no oí muy bien, cortaba un poco, pero en los dos diseños de ley que están en Brasil, no hay la previsión para la protección de datos de la persona jurídica, de la persona ideal, de la persona moral. Eso es solamente la persona natural, que se decía persona física antes, que está protegida en todos los diseños de ley que están en Brasil. La razón para eso es que la formulación de la protección de datos, en el sentido, voy a decir, doctrinario de los proyectos, diseños de ley, se desarrolló a partir de la protección de la personalidad de la persona natural. Eso es, los instrumentos de protección
son instrumentos típicos de la protección del individuo y se sustenta a persona jurídica, las empresas, el Estado, ellos tienen sus propios instrumentos de protección para sus datos, eso es, el sigilo, el secreto comercial, bancario, fiscal, secreto de inversión, en fin, hay muchos instrumentos jurídicos que bastan para la protección de datos de las personas jurídicas y la idea es que si se hace la unión de la tutela de la persona natural y persona jurídica, la persona natural, es el ciudadano, y podría sufrir una disminución de sus derechos. Bueno, muchísimas gracias, Danilo, te agradecemos mucho y a pesar de la conexión Skype que esté, vamos a decir, de media calidad, muchas gracias porque creo que nos ayuda mucho a entender qué es esa cosa de protección de datos aquí en América del Sur. Muchas gracias. Chao, gracias. Chao, Danilo. Muchas gracias. Ok, entonces lo que les propongo es que yo voy a hacer una última presentación y después tomamos una pausa de café porque creo que todos lo necesitamos. A ver, yo tengo una... Si funciona. Eso. Tengo una presentación. Lo que les quería presentar ahora es que realmente, como ya lo han oído, la protección de datos no es nada nuevo. Es una idea que tiene 30, 40 años, dependiendo de dónde estamos hablando. Entonces, es un poco raro que después de 30 o 40 años de ese concepto, nos estamos pues interesando a este tema que parece más fundamental ahora que antes. Pero realmente, ¿cuál es esa pregunta? ¿Por qué es eso? Entonces, lo que les quería presentar es desde un punto de vista de los datos, porque yo soy un ingeniero, entonces lo que aprendes es a hacer cuando aprendes a hablar con computadoras, si se puede decir así, es realmente tomar el punto de vista de los datos. Entonces, lo que voy a intentar exponerlos es por qué eso es importante, y lo que vamos a hacer es que vamos a seguir el life cycle de los datos para entender eso y ver dónde en este ciclo dónde han sido las innovaciones tecnológicas mayores que hacen que hoy en día es muy importante ese tema de protección de datos. Entonces, primero, una definición del ciclo de datos. Hay muchísimas, pero la que yo voy a elegir tiene 5 etapas. La primera es cuando se crean los datos, el punto de colección. Después hay el punto donde se estoca, se conservan los datos. Después los datos están tratados, están procesados. Eso no quiere decir que son usados, porque eso es la cuarta etapa, es el punto de uso. Y el último punto de uso, por supuesto, el final del ciclo es cuando se destruyen los datos. Bueno, entonces vamos a hacer los 5 puntos, los unos después de los otros. Primero, la colección de datos, es muy fácil ver que eso está cambiando muy rápidamente, porque hoy en día quizás cada uno de vosotros tienen 5 o 6 equipamientos conectados, y en 2, 3 años tendrán 2 veces, 3 veces, 5 veces eso. Entonces, todos esos aparatos que se conectan pueden crear datos personales. Es muy fácil entender que el Fitbit que tienen en la mano, mañana la ropa conectada, que los zapatos, etcétera, etcétera, ellos podrán crear datos que serán personales y que serán incluso muy personales, porque pues la manera donde uno se viste, donde va uno, porque los aparatos que llevamos con nosotros, pues los llevamos con nosotros en todas partes. La localización es un dato que es muy sensible. Entonces eso pregunta, hay algunas preguntas que son muy interesantes. La primera es, ¿cómo se toma el consciente de la persona en un mundo de connected devices? Es muy interesante porque cuando uno se va a caminar por la calle y ve a una pantalla conectada, no ha dado su consciente para que la pantalla cree datos personales sobre usted. Entonces, ¿cómo funciona eso?
en el ámbito de la regulación europea, van a tener que tener consiento. Hay excepciones, por supuesto, pero entonces tendrán que justificar que este proceso de datos, esta creación de datos, es necesaria para proveer un servicio a la persona. O otras excepciones, hay una lista de excepciones que son muy importantes, pero el tema del consiento es muy interesante. Y la segunda pregunta es la de minimización de datos. Es un tema que es muy particular y muy interesante, y la pregunta es, ¿cómo hacemos para crear en este punto es la creación, el monto de datos mínimo posible? Si no necesites un datos, pues no lo crees. Es un principio que parece muy estúpido, pero que es muy difícil, porque ¿cómo uno sabe en el punto de creación qué datos necesita? Muy a menudo ni uno sabe por qué los va a usar. Entonces, esas dos preguntas de consiento y de minimización de datos son muy complicados y complejos en el tema del Internet of Things. Y el segundo punto, obviamente, es que realmente eso va a cambiar nuestra definición de datos personales, porque hay datos que son, ni bien sean personales, quizás son reidentificables, o quizás son pseudonimizados, o quizás son anónimos, pero hay manera de reidentificarlos. Entonces, la frontera entre datos personales y datos no personales va a ser menos y menos interesante cuando miramos hacia el futuro. Y eso es un tema que en el punto de creación es muy importante. La segunda, no se ve muy bien, pero el carácter es la serie de The Big Bang Theory. No sé si alguien la mira, pero ok. Entonces, el segundo punto es el punto de conservación. Tenemos nuevas tecnologías que nos permiten conservar datos de esa manera. Es la mejor explicación que entendí que uso de las nuevas tecnologías de conservación. Es decir, creo el dato, lo pongo en una bola de esas, de color, le pongo un hilo en la bola porque quiero conservar el acceso a la bola, y le pongo la bola en la piscina. Y la bola se desplaza, se va abajo, arriba, etcétera, etcétera. Yo no sé dónde está la bola, pero tengo el hilo que va a hacer posible recuperar la bola cuando la necesito. Es un modo totalmente diferente de lo que estábamos usando hace 5 o 10 años. Antes era biblioteca. Biblioteca tengo un sistema de clasificación, y cuando estoy buscando, pues por ejemplo, estoy buscando los datos personales de Hugo Silverberg. Él tiene un apellido muy raro que empieza con Z y sigue por Y, entonces él al final de la biblioteca, siempre. Estoy buscando Betarte, pues es al principio. Bueno, eso es muy diferente porque lo que eso permite es conservar mucho más datos en un espacio mucho más restringido. La pregunta que eso plantea es la localización de los datos, porque si esos sistemas pueden ser transfronteras, sin problema, o sea, lo son ya. El Google Drive está sobre servidores en 10, pues no se sabe muy bien, pero 8, 10, 15 servidores en todo el mundo. Entonces, ¿cómo se justifica la aplicación de una ley específica a esos datos cuando pueden cambiar de jurisdicción por su propia voluntad, casi? No hay un operador que dice este dato va a ir de Irlanda a Estados Unidos. No, solamente por términos por cuestiones de espacio, pues el dato se migra. Entonces eso es una pregunta muy sensible también, es qué jurisdicción se aplica a los datos que están conservados de esta manera. Solamente porque soy un ingeniero les quiero decir que un teorema que se ha sido probado en el principio de los años 2000, no se puede tener las 3 características siguientes: consistency, availability, partitioning. Consistency es decir que todos los datos son los mismos en todas partes de la red. Availability quiere decir que en todas partes de la red son disponibles. Y partitioning quiere decir que si corto la red en 2, las 2 partes siguen funcionando. Solamente se pueden tener 2 cosas de esa.
El problema es que necesitamos las tres para realmente aplicar la regulación. Entonces, ¿cómo se hace? Eso es un problema que no tiene solución técnica, solamente puede tener una solución política. Si quiero acceder a mis datos, eliminarlos, si quiero cambiarlos, necesito todo. Entonces eso es un problema muy complicado. La última cosa aquí es que de este punto de vista de conservación, la privacidad es exactamente lo mismo que la seguridad. No quiero que la gente que no es... el tríptico es CIA, que es muy fácil de Confidentiality, Integrity, Availability. Confidentiality quiere decir que solamente las personas que tienen derecho de ver los datos ven los datos. Integrity quiere decir que no se van modificando en el futuro. Y availability quiere decir que solamente son disponibles cuando uno los necesita. Pues esos son los principios de Information Security y también definen lo que sería la privacidad en este punto. Entonces, en este punto se plantean todos los temas de ciberseguridad también. El tercero es el processing, y aquí quiero hablar de machine learning un poco, que es una tecnología que se usa para procesar, para tratar petabytes de información, eso es miles y miles de gigabytes. Entonces, no se puede hacer eso con otras tecnologías que las tecnologías de machine learning, que son como el sustrato tecnológico de la inteligencia artificial. Pero el problema aquí es que el machine learning es muy intransparente. No entendemos muy bien cómo funciona en práctico estos algoritmos. La gente que usa machine learning lo sabe muy bien, está intentando. Tengo amigos que intentan cosas y funcionan muy bien y se vuelven muy famosos. Y al día después otra persona intenta otra cosa que funciona mejor y ya se acabó. Entonces es estamos en el principio de esa tecnología y hoy en día todavía funciona sobre un modelo como de caja negra, no se ve lo que hay adentro. Esta imagen es, por los que no sé si hay gente que lo sepa, pero es de Google Translate, porque usaron un algoritmo de Machine Learning para hacer traducción simultánea, lo que se llama zero-shot traducción, es decir, que el algoritmo nunca antes había traducido del francés al español, pero había traducido otras lenguas, otros idiomas, y entonces aprendió mediante otros idiomas a traducir directamente del francés al español sin pasar por otras lenguas. Y la manera de que eso funciona, descubrieron en este momento, es que si ven en esta imagen, no ven muy bien, pero los colores son muy, por ejemplo, ahí es verde, aquí es rojo, aquí es azul, y el color es el sentido de las frases que le dieron al algoritmo. Es decir, cuando le dieron las frases al algoritmo, es la memoria, eso es la memoria del algoritmo. Entonces, inventó una manera de clasificar las frases de modo que por sentido estaban agrupadas juntas. Eso es muy interesante porque nunca nadie le dijo qué era el sentido de las frases. Solamente él estaba traduciendo palabra por palabra o grupo de palabra por grupo de palabra. Eso quiere decir que estamos cerca de otra manera de entender los idiomas, pero no tenemos ni idea de cómo o de por qué el algoritmo lo hizo así. Lo que les quiero decir aquí es que es muy intransparente y que no tenemos ni idea de cómo eso funciona. Entonces, ¿cómo lo regulamos? ¿Cómo lo auditamos? Aquí también, ¿cómo usamos minimización de datos si el algoritmo puede usar todos los datos que están disponibles para él? El uso, bueno, voy a ir un poco más rápido porque el café está cerca. Solamente para decirles que, como les dije en el principio, es muy difícil anticipar por qué se van a usar los datos en el punto de creación o en el punto de conservación o incluso en el punto de tratamiento. Entonces, ¿cómo es que vamos a anticipar todos los usos de eso? Si eso es el propósito, vamos a bloquear mucha innovación. Es muy importante, de verdad, que los usos puedan ser nuevos y que no se anticipen. Pero la pregunta que eso plantea es la pregunta de cómo entonces cuando vamos a tener un nuevo uso
un uso que no se había previsto, ¿cómo vamos a regresar al individuo y a decirle, bueno, es que puedo usar tus datos para eso o no? Y si dice sí, pues sí se puede, y si dice no, no se puede, pero eso necesita una etapa más. Y en el case study vamos a encontrar esta problemática de modo muy particular. Esta imagen es el logo de Cambridge Analytica, que por lo que conoces es una firma que usó datos personales agregados de varias fuentes para metas políticas. No se sabe hoy en día si eso era compatible con la regulación, cualquier regulación que sea de la jurisdicción de Cambridge Analytica. Y la última pregunta es la de la supresión de los datos. La cuestión del right to be forgotten es, aquí está, es cuándo es que un ciudadano tiene derecho a exigir que les eliminen sus datos personales en la plataforma. Y es una cuestión muy complicada porque la cuestión de jurisdicción es muy importante. Hoy en día hay una batalla legal entre la Unidad Francesa de Protección de Datos y Google. La Unidad Francesa de Protección de Datos dice, mira, necesito que de-index, que quiten, desindexen, gracias, que desindexen estos datos. Y eso lo tienen que hacer por todas partes del mundo, porque si no, eso no es una aplicación de mi regulación. Y Google dice, pero si hago eso, los Estados Unidos me van a decir que estoy haciendo censorship. Y si hago eso, mañana otros países, sin dar nombres, China, Rusia, otros países me pregunten que suprime información y lo hago por todas partes. ¿Realmente eso es lo que queremos? Entonces eso es una pregunta muy complicada, y aquí también la portabilidad se aplica, porque pues si uno se quita los datos, quiere que no los puedan conservar la empresa. Bueno, entonces solamente para decirles que si lo vemos de un punto de vista de los datos, es un poco complicado pensar de un punto de vista de datos, pero siempre hay que intentar. Tenemos muchísimos problemas que la protección de datos ayuda a pensar, pero aún no ayuda a solucionar. Y entonces lo que vamos a hacer en la segunda parte de este workshop este taller, es más cómo se aplica la protección de datos para encontrar soluciones prácticas. Quizás no solucionen todos esos problemas, pero que sean pasos y buenas prácticas para entender modelos que funcionan mejor que los modelos de ahora, que no funcionan ni un poco. La segunda parte de este taller es más sobre la aplicación de esos principios que les acabamos de presentar de protección de datos y de privacidad by design. Lo que les quiero decir, privacidad por diseño, dicen en español, sí. Lo que les quiero decir es que los principios de privacidad por diseño coinciden por muchos con los principios de protección de datos. Y lo que vamos a hacer ahora es intentar ver, porque esos principios son bien y los conocemos, y hay muchos papeles que han sido escritos sobre ellos. Lo que es más difícil es que lo que estaba comentando Alban antes es cómo los aplicamos en práctica y cómo hacemos para que los reguladores y que las empresas trabajen juntos a la aplicación concreta de esos principios. Eso es la cosa más difícil, ¿no? Saber lo que es sobre un papel es una primera etapa, es muy importante. La segunda es cómo vamos trabajando juntos para que se apliquen. Entonces, lo que vamos a hacer ahora con dos presentaciones es realmente con un caso y con un modelo les vamos a intentar proponer maneras, estrategias con cuáles pueden usar cuando piensan en esos temas, que pueden usar para ver cómo se aplican esos temas. Entonces ahora vamos a ser más concretos y como les dije en el principio, más estamos avanzando, más necesitamos que nos pregunten cosas y que participan, porque vamos preparándonos para el case study. Entonces ahora le voy a pasar el micrófono a Celina, que nos va a presentar el tema de Smart Cities y con un caso sobre São Paulo. Celina.